se dice que cuando uno hace ejercicio se liberan endorfinas, ¿no? Sí. Y que probablemente estés más próximo a estar en la alegría. Se dice por ahí también que a lo mejor el practicar la dichosa gratitud, ¿no? Que es También. dedicar unos minutos al día a reflexionar sobre cosas las que estás agradecido, ¿no? O sea, que qué bueno que tengo a mi familia, qué bueno que sigo completo de mis partes, de mis brazos y de mis piernas, Ujú. ¿no? Qué bueno que tengo un hogar. O sea, ese tipo de cosas a lo mejor te hacen mantenerte positivo y en búsqueda de estar bien, ¿no? También el hecho de mantener relaciones saludables, ¿no? Las relaciones sociales a tu alrededor, pues te pueden dar cierta alegría, ¿no? Qué bueno que tengo a mis amigos cercanos, a mi familia cercana, o que en su defecto personas que quieren conocer nuevos amigos, porque me ha tocado a mí tener clientes que les cuesta trabajo socializar, ¿no? Y el hecho de Ujú. hacer nuevos amigos les puede dar mucha felicidad, ¿no? El hecho de hacer cosas que te gusten, ¿no? O sea, nada menos a mí me gusta mucho la psicología, pues hacer estos podcasts me da mucha felicidad, ¿no? Pero también el hecho de ir y de repente construir, no sé, mi casa, ¿no? Eso me da felicidad, ¿no? También Ujú. en su momento y en su defecto, cuando tengo una temática que me gusta mucho, pues ir y leer sobre esa temática y conocer nuevos autores también me hace sentir bien, ¿no? Pero hay gente que le gusta ver películas, cocinar, que les gusta escuchar música y eso los hace feliz, ¿no? O Exacto. leer también puede ser, ¿no? Sí, les genera esa sensación de bienestar, ¿no? Les produce ese bienestar hacerlo. Luego yo les digo hasta en broma, nada más, no me salga con que algo que le produce alegría es estar viendo, noticias, ¿no? Porque como que no, o la gente que es que yo puedo ver una película de terror porque eso me gusta. Ah, bueno, tal vez te gusta, pero así como que alegría, quién sabe si te lo genera, porque te tiene ya la expectativa más bien del miedo, ¿no? Por ejemplo. Pero Hay, sí, como dices, hay muchas actividades, ¿no? Que pueden generar este estado de bienestar relacionado a la emoción básica de la alegría. hay una que es muy común, colega, que es la parte filantrópica, la de Ujú. ayudar a los demás, Sí. ¿no? En donde se genera cierta alegría y satisfacción personal, ¿no? Yo alguna vez conocí una persona que efectivamente le pregunté, ¿qué te da alegría? ¿No? Y me dice, no, pues Ujú. ayudar a los demás. Y le dije, bueno, pues eso te da alegría, pero algo personal que a ti te da alegría. Y no encontraba ninguna, o sea, para él todo era la parte filantrópica. Entonces yo argumenté en su momento como que él tenía que encontrar algo que a él le diera alegría, porque dar alegría a los demás o ayudar a los demás no necesariamente le estaba beneficiando a él. No, exacto, ¿no? Ya es ya prácticamente un altruista, ¿no? Sí, o en Eh, su defecto, yo diría que a lo mejor hasta una cierta dependencia de que otros, de ser admirado por otros o por lo que hago por otros, ¿no? Y al final de cuentas ahí sí, está como que el beneficio, el que otros te digan, qué buen chico eres, ¿no? Algo así. sí, que es bien interesante eso cuando se analiza en psicoterapia, porque incluso puede tener que ver con una situación de negación, ¿no? De yo no me atrevo a vivir esa felicidad o esa alegría o ese bienestar, por lo tanto, provocándolo en otros, por lo menos eso me satisface. Y aquí hablaríamos de lo que son las ganancias primarias y secundarias, ¿no? No se atreve a vivir una ganancia primaria, que en este caso sería para él mismo, pero sí obtiene una ganancia secundaria, que es ver a alguien más contento, alegre, en bienestar, y eso le genera en automático alegría, pero a la larga las ganancias secundarias, como ahorita mencionas, le pueden estar haciendo daño, ¿no? Porque no lo está generando hacia sí mismo y puede estar provocando una situación, pues a lo mejor hasta cuestiones de conflicto emocional, trastornos psicológicos, etcétera, ¿no? Pero bueno, eh, sería como Adelante, adelante, colega. parte de... Muy bien. Bueno, ¿qué más nos genera la alegría? Nos ayuda o favorece los procesos cognitivos y de aprendizaje. Ajá. ¿Por qué? Porque al generarnos un estado de bienestar somos más receptivos y por tanto tenemos más capacidad en cuanto a la flexibilidad mental, ¿sí? Entonces nuestro rendimiento cognitivo pues puede ser mejor todavía, ¿no? La solución de problemas, la creatividad, la memoria, etcétera. Todo esto genera cuando uno sabe manejar la emoción de la alegría. ¿A qué voy con esto? Por ejemplo, un niño, ¿no? Que va a la primaria, va a la escuela con una sensación de malestar, difícilmente va a tener la capacidad de aprendizaje que tenga otro niño que va con alegría a la escuela. Ajá. Este otro niño pues va a estar más receptivo, más apto para aprender, va a tener más disposición, etcétera, ¿no? Aparte, la alegría va acompañada de energía, ajá, nos genera energía, y esa energía en automático nos puede llevar pues a ponernos en acción, ¿no? A querer hacer cosas, a implementar, etcétera, ¿no? Entonces ahí tenemos lo que es la alegría y algo bien importante. La alegría es contagiosa, ajá. Normalmente suele ser contagiosa, una persona alegre suele contagiar a otros, ajá. Desafortunadamente la alegría es algo que ya no estamos fomentando, ¿sí? Eso es complicado en esta época que estamos viviendo tantas situaciones difíciles, complicadas. Por ejemplo, apenas vamos como que sobreponiéndonos del COVID. Ajá. Durante el COVID estuvimos viviendo principalmente la emoción del miedo, ¿sí? Entonces, la alegría hubiera sido una buena propuesta para contrarrestar al COVID, es decir, para contrarrestar a la emoción del miedo que estuvo presente
por mucho tiempo en nuestras vidas a nivel mundial, ¿no? Bueno, Que existieron, entonces, ¿no? Los talleres de risa. Yo vi mucho en las noticias que ocurría eso, gente dando sí, talleres de risa y que pero impactaban precisamente, ¿no? sí, sin embargo, pon tú que eso sería ¿qué te gusta? Un 1% a comparación del otro 99% de ya murió, 0.01. se enfermó y ponte porque si no te contagias y todo esto que se tenía que implementar para tratar de evitar enfermarnos del COVID, ¿no? O de morir, ajá, porque ese era el punto, ¿no? No nada más de me enfermo, pues, ay, me he enfermado otras veces, no, sino de que era una enfermedad que te podía causar la muerte. Y si no te la causaba a ti, podías contagiar a tus seres queridos y ellos sí se podían morir, ¿no? Entonces era un miedo constante de en todos los sentidos. Que también quiero hacerte notar, colega, que a mí me tocó observar un directo en la época de pandemia de Ujú. René, de Calle 13, que él Ajá. se puso a cantar en las redes sociales Ah, y mira. eso a mí me motivó a meterme más a fondo a las redes sociales. En la época de pandemia me metí más a las redes sociales porque él mencionaba, si tú tienes un talento que puede beneficiar a otros y no lo estás explotando, no lo estás dando a conocer, entonces tú no estás siendo responsable con la humanidad. Y entonces él Ujú. mencionaba eso, o sea, que él era cantante, pues él cantaba para la humanidad. De verdad cantó unas canciones hermosísimas que fueron de época de pandemia, que yo las sigo escuchando y me ponen triste, pero contento y muchas cosas, emociones encontradas. Y que en su defecto fue cuando yo me empecé a meter a las redes sociales y a decir, bueno, pues si yo tengo mi profesión de psicología y no le estoy dando psicología a la gente, entonces soy un irresponsable. Entonces en esa época fue cuando más me metí ahí a hacer contenido, ¿no? Y sin saber mucho, porque en ese tuve un crecimiento por ahí exponencial que me cobró factura en su momento y que me daba para atrás y a cada rato por ahí andaba teniendo casi mis depresiones semanales porque estaba dándole con todo, ¿no? A las redes sociales, pero que es parte de, ¿no? Es parte de ser un profesional, de meterte de lleno a esto, ¿no? O Adelante, colega. lo que mencionabas apenas, la filantropía, ¿no? El altruismo, la empatía con la gente. Yo, en ese periodo de la pandemia, te platicábamos, ¿no? A mí me tomó, siendo el jefe del departamento de psicología en Tlanepantla. Entonces, tuvimos que incorporar una serie de programas, pero el programa que más, al que le dimos de lleno fue en el aspecto de la psicología, fue el 24/7, atención psicológica, las 24 horas, los 7 días de la semana, obviamente terminaba, como dices, ¿no? Así casi hasta como depresivo, agotado, pero era parte, fue muy bonito en ese sentido de poder aportar en base o a partir de la carrera que uno ha desempeñado, ¿no? Entonces, era muy motivante cuando veías que podías ayudar a mucha gente, porque no nada más es al paciente que hablaba, ¿no? O a la persona ahí, o en este caso también se le decía al usuario que hablaba y es que me está pasando esto, aquello, le dábamos ahí una contención, ya que lográbamos contener el aspecto emocional, le dábamos pues esas sugerencias, ¿no? En cuanto a la pandemia, obviamente dependiendo de su situación particular, pero a su vez también me tocó participar en organizar puntos donde se aplicaban las pruebas COVID y también la vacunación. La vacunación fue todo un show, fue desgastante, además no puede porque llegaba un mundo de gente, ¿no? Llegaban miles de personas y al otro día lo mismo y así estuvimos durante mucho tiempo, pero algo muy bonito fue que cuando tuve mi equipo de trabajo que estaba conformado obviamente por psicólogas, psicólogos, doctoras, doctores, enfermeras, hasta maestras de estancias infantiles, formamos un equipo de trabajo. Yo en ese momento les comenté que algo que íbamos a hacer ahí iba a ser nuestro aporte personal y desde nuestro punto de vista profesional, pero también humano, para poder contrarrestar a nuestras medidas de lo posible esa pandemia, ¿no? Y ellos lo tomaron como que íbamos a ser parte, ¿no? De esa solución de la pandemia y les motivó demasiado. Y tiene mucho que ver con esto que comentas. Yo en su momento, la verdad, no pude atender directamente pacientes porque esto me absorbió totalmente, pero me hubiera gustado hacer eso que tú hiciste. Yo lo hice de otra manera, ajá, pero sí, ahora sí que me ¿Nos acordaste de esa acordaste? parte, ¿no? Y es que a final de cuentas todos estábamos desde nuestra trinchera, o sea, Sí. entiendo, a ti te tocó estar trabajando, yo me tocó salir de un trabajo y quedarme a atender en consultorio, entonces ese fue el motivo. Entonces yo en consultorio pues tenía mucho tiempo de espera, ¿no? Porque a final de cuentas tenía ciertos pacientes, pero muchos dejaron de venir. Entonces dije, bueno, ¿qué puedo hacer con este tiempo que tengo? Pues el contenido psicológico, ¿no?